Por favor, abran su Biblia en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, cuando encuentren esa porción de la Escritura, me dicen amén. Y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra hoy, como siempre, deseamos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de ella, sea quien nos explique las cosas que necesitamos que se nos expliquen. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para recibir. Padre Santo, en donde tengamos alguna duda, que Padre podamos tener la confianza de ir a ti para que nos aclares esa duda, de hablar con nuestros líderes, nuestros pastores, Señor, para que nos ayude a entender más todavía. Y Padre Santo, que podamos todos crecer por lo que hoy vamos a estudiar en tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de terminar este año cantando a tu nombre, estudiando las Escrituras, conviviendo los unos con los otros. Y te pedimos, Señor, que este año que comienza haya más de lo mismo, pero con más abundancia, no solamente en tiempo, sino en calidad también. Ayúdanos, Señor, como acabamos de cantar en uno de los cantos, a proclamar que somos tuyos. Somos tuyos, oh Dios, y queremos, Padre Santo, confiar en que porque somos tuyos, tú cuidarás de nosotros. Así es que nos encomendamos a tu mano de gracia y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, muy bien, Romanos capítulo 12. Espero que hoy podamos terminar este capítulo. El pasaje que vamos a estudiar hoy es un pasaje que a menudo se malentiende, gente tiene cosas en contra de ella, a veces no se entiende correctamente. 5, Romanos 5, ¿qué dije? 12 dije. Hoy que es tiempo de jubilarse. ¿Quién quiere tomar mi lugar? Romanos capítulo 5, versículo 12. Eso es lo que quise decir. Gracias por la corrección, se los agradezco. Gracias porque tienen el valor de decir, no, pastor, se equivocó. ¿Okay? En otras iglesias dejarían al pastor que siguiera con su error y no dirían nada. Pero aquí, amén. Entonces, Romanos capítulo 5, vamos a comenzar del versículo 12. Y una de las cosas que tenemos que ver de Romanos es que a menudo no se puede seguir con un estudio sistemático sin dar una vista atrás a lo que ya se ha visto para poder obtener el contexto de lo que se va a estudiar en el siguiente estudio, que es lo que vamos a hacer hoy. Y hay algunas cosas que Pablo nos ha dicho y las cuales hemos ya estudiado a fondo, creo yo, aunque siempre hay más formas de profundizarse en la palabra, pero hasta aquí en el capítulo 5 de Romanos, Pablo nos ha hablado acerca de nuestra justificación por fe en Jesucristo, aparte de las obras de la ley, ¿sí? Los que han estado con nosotros ya han aprendido acerca de lo que esto quiere decir, y creo que si tuvieran alguna duda hubieran preguntado, y si no la tienen quiere decir que lo han entendido bien. También, por si esa justificación fuera poco, en los últimos 2 estudios que vimos las cosas que la humanidad obtiene por medio de esa justificación. Porque no nomás somos justificados, sino que también por medio de esa justificación recibimos algunas cosas. ¿Se acuerdan de cuáles eran? No vean. Paz con Dios, número 1. Por medio de esa justificación obtenemos paz con Dios, que es la paz más importante que podemos tener, ¿no es cierto? Porque la paz con Dios es paz eterna. Al saber que tenemos paz con Dios quiere decir que hemos dejado de ser sus enemigos. También por medio de esa justificación tenemos algo muy importante, acceso a su gracia. Acceso a su gracia, por haber sido justificados por medio de Jesucristo, ahora tenemos un acceso libre a recibir la gracia de Dios, y por eso en el libro de los Hebreos se nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Quién necesita la gracia de Dios diariamente? ¿Sí? ¿Y cuántos necesitamos 2, 3, 4 porciones de su gracia cada día? Porque somos pecaminosos, ¿no es cierto? Lo otro que se nos dice que recibimos por medio de la justificación es la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza eso es lo que esperamos.
Sí, esperamos este año nuevo 2024, esperamos que el año sea bueno, esperamos todas esas cosas, pero nuestra esperanza está en que un día vamos a estar en la gloria de Dios con Él. Y puede ser más pronto que después. Nadie de nosotros sabemos cuándo, pero podemos tener la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solamente eso. En el versículo 3 de Romanos 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos decepciona, no nos desilusiona. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y nos confirma esto en el versículo 18 y 9 de Romanos 5, donde nos dice que Dios muestra su amor para nosotros, ¿en qué? Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que hemos sido justificados en su sangre, seremos, noten, salvados del castigo por medio de Él. Entonces no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y más adelante vamos a ver esto en el libro de Romanos y vamos a explicar lo que eso quiere decir. Pero todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido justificados en su sangre, hemos sido salvados del castigo. Lo que quiere decir que los que no han sido justificados por su sangre, quiere decir que no están salvos del castigo de Dios. La ira de Dios está sobre ellos. Y si no vienen al Señor, entonces van a recibir esa ira de Dios como su paga, porque la paga por el pecado es muerte. Entonces podemos llegar a la conclusión de que, Cristo murió por nosotros, el justo por los pecadores, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para ahora darnos la justicia de Dios. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué tuvo que ser esto? ¿Sí? Porque podemos decir, bueno, pues Cristo murió por nosotros, ok. El Hijo de Dios murió por nosotros, ok, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué tuvo que ser esto? Y en los versículos siguientes Pablo nos explica la razón por la que esto es necesario. Entonces hoy, a partir del versículo 12, leemos ahí: por tanto, cuando el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Okay, ¿cuántos estaban ahí cuando Adán pecó? Levanten la mano. Algunos dicen que yo estaba ahí ya, pero no es cierto, ¿ok? No es cierto, no estoy tan viejo, ¿ok? Aunque parece, ¿verdad? Pero no. Ninguno de nosotros estamos ahí. Entonces, cuando habla de por cuanto todos pecaron, entonces está hablando de algo muy diferente al pecado de Adán, ¿verdad? Tiene que estar hablando de algo diferente. Ahora, lo primero que quiero que noten aquí es que dice que, por tanto, el pecado entró en el mundo. El pecado. ¿Cuál pecado? Alguien puede decir la desobediencia, porque Adán desobedeció a Dios, pero no es la desobediencia, es el pecado en general. Si nosotros estamos acostumbrados a decir, Jesús murió por mis pecados, ¿sí? Y entonces podemos tener muchos o podemos tener pocos, podemos tener algunos, pero no otros, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos de decir y reconocer que Jesús murió por nuestro pecado, que lo abarca absolutamente todo, que abarca cualquier pecado que hayamos cometido, que abarca cualquier pecado que todavía no hayamos cometido, pero quizás vayamos a cometer. No sé yo, ustedes saben mejor que yo de qué pata cojean, y ustedes mismos tienen que prepararse a sí mismos para cuando venga el tentador y trate de convencerlos de que este pecado no es tan grande como otros pecados. Está hablando de pecado en general. Entonces, con la desobediencia de Adán entró en el mundo el potencial para que la humanidad cayera en todo tipo de pecado. Porque tenemos la tendencia a comparar nuestro pecado con el de los demás, y no se han dado cuenta que el pecado de los demás siempre es peor que el mío. Yo no sé ustedes, pero yo cuando los veo a ustedes, digo, no, qué bárbaros, su pecado no se compara con el mío. Porque el de ellos es tanto menos que el mío, estoy seguro. ¿Por qué? Porque yo sé en qué forma he pecado. Y yo sé que si confesara todos mis pecados delante de ustedes, algunos iban a decir, ¿el pastor? Sí, el pastor. Aquel a que ustedes llaman pastor y del cual escuchan la palabra de Dios predicada,
pecó en algunas ocasiones, pecados mucho mayores que los que ustedes se pudieran imaginar o pudieran haber cometido, ¿sí? Entonces, con la desobediencia de Adán entró en el mundo el potencial para que la humanidad cayera en todo tipo de pecado. Y lo que Dios le dijo al hombre que iba a pasar, pasó, y de la mano del pecado entró juntamente ¿qué? La muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva que iba a suceder. En Génesis capítulo 2, los versículos 15 al 17, noten lo que dice. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Deténganse ahí. Para que lo cultivara y lo cuidara. Otra cosa que la gente ve al trabajo como la maldición, como una maldición, ¿verdad? Oh, si no fuera por Adán no tuviera que trabajar, todo me caería del cielo, podría ser como los pajaritos y el Señor me iba a dar de comer, etc. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. El hecho de que nuestro trabajo no produzca todo el fruto que pudiera haber producido si Adán no hubiera caído es otra cosa. Pero el trabajo no es maldición, porque noten que Dios puso al hombre, y cuando habla del hombre no solamente está hablando de Adán, sino que Adán y Eva son el hombre, son la humanidad, para que lo cuidara. Versículo 16, y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: pueden comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Ahora muchos dicen, pero no murieron, así es que estaba hablando de una muerte espiritual. No, estaba hablando de una muerte física y espiritual, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y si Dios es eterno, parte de esa imagen y semejanza es la eternidad. El hombre fue creado para vivir en la eternidad, por la eternidad en el paraíso. Pero al pecar entró la muerte. Entró de nuevo lo que se llama la muerte espiritual, que más adelante lo vamos a explicar, no quiero adelantarme mucho, pero también entró la muerte física, porque a partir de Adán la gente empezó a morir. Entonces, el hecho de que Pablo hable de la caída del hombre aquí, y esto es muy importante, nos deja saber que esto fue un hecho real. El recuento de Génesis es un hecho real, nos deja saber que esta no es una alegoría, como muchos dicen, y que los sucesos del libro de Génesis son hechos históricos citados en algunas ocasiones aún por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellas personas que dicen, no, es que todo lo que pasó en Génesis es una alegoría, es nada más una ilustración, pero no fue literal, no fueron 7 días, no fue esto, no fue pecado, etcétera, etcétera. Aquí Pablo está corroborando que lo que Génesis dice es cierto. Que lo que Génesis dice son datos históricos, que nuestro Señor Jesucristo también citó algunos de ellos. Entonces debemos de creer todo lo que dice el libro de Génesis, como debemos de creer todo lo que dice el resto de la Biblia. Porque pongámonos a pensar, si la caída del hombre no es algo histórico y literal, ¿qué necesidad habría de que Cristo viniera y muriera en la cruz para redimir a la humanidad? No habría ninguna necesidad. Porque sin el pecado de Adán no hay pecado original, como se le llama. No habría necesidad de redimir a la humanidad. Cristo no habría tenido que venir a morir en la cruz para pagar por el pecado de la humanidad. Amén. Entonces, el hecho de que Pablo cite la caída y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo también cite algunos textos del Génesis nos deben de dar toda la tranquilidad posible de que si el Génesis es verdadero, de que si todo lo que dice el Génesis es real, todo lo demás que dice la Biblia es real. Porque mis hermanos, si no tenemos ningún problema con creer en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué sigue después de eso que no pueda ser creíble, que no se pueda creer? Todo es posible si el Dios Todopoderoso de la nada hizo todo lo que vemos, ¿no es cierto? Entonces, si creemos eso y podemos recibir eso, quiere decir que todo lo demás que sigue en la Biblia no hay razón por la cual no podamos creerlo y confiar en Él. Sí, entonces, Adán cayó, por medio de la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo.
el potencial para que el hombre cometiera cualquier tipo de pecado, ¿sí? Y también trajo la muerte al mundo, la muerte física, ¿sí? Ahora, a menudo se dice que Dios es injusto, porque por causa de la desobediencia de un solo hombre, toda la humanidad fue condenada. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han pensado alguna vez? Y qué gacho Dios, por causa de Adán me condenó a mí también. Qué gacho Dios, por causa del pecado, por la desobediencia de Adán. Ahora, ¿no hay esa canción? Dulce manzana fue la que le dio Eva a Adán, y por la manzana es que estoy luchando el pan. ¿Nunca han oído esa canción? Estoy bien viejo, entonces sí, estoy bien viejo. En fin, pero no es así, ¿sí? No es que Dios haya condenado a toda la humanidad por el pecado de un hombre o por la desobediencia de un solo hombre. La humanidad no fue condenada por la desobediencia de Adán. Si seguimos la revelación, se está viendo así como un eco, si seguimos la revelación de todas las escrituras, sabemos que cada uno es condenado. ¿Por qué? Por su propio pecado, por su propio pecado. Pero lo que sí sucedió por la desobediencia fue que Adán rechazó su semejanza a Dios, rechazó la naturaleza divina de Dios con la cual Dios lo creó, y adoptó la naturaleza pecaminosa de la cual fue pasada a todos los hombres. Y ahora cada uno de nosotros estamos unidos a Adán por ser de la raza humana, así que su obra nos afectó, porque tenemos el ADN de Adán, y ese ADN tiene una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza la tenemos absolutamente todos. Nacemos con ella, crecemos con ella. El niño más inocente empieza a manifestar esa pecaminosidad, a veces a muy temprana edad. Y lo primero que manifiesta es el egoísmo, ¿verdad? Es el egoísmo. Llora, ¿por qué? Porque quiere comer. Llora, ¿por qué? Porque quiere que lo cambien. Llora, ¿por qué? Porque quiere que lo agarren los brazos. Y de todo se trata, ¿de quién? De él mismo. Las primeras palabras que salen de la boca de los niños a menudo es mío, ¿verdad? Están jugando con su juguetito y llega otro niño y quiere jugar con el juguetito y lo agarra. ¿Y qué dice el niño? Mío. Está chiquito el niño y el papá y la mamá le dicen, no toques eso, no agarres eso. ¿Qué vaya a hacer el niño? Va y toca eso, va y agarra. Esa es la naturaleza pecaminosa. Sí, el ADN de Adán está en todos y cada uno de nosotros, y en el ADN de Adán se nos transfirió la naturaleza pecaminosa. Entonces, lo que sucedió por la desobediencia de Adán fue que de nuevo que rechazó su semejanza a Dios, rechazó la naturaleza divina con la que Dios lo creó, porque era a su imagen y semejanza, ¿sí? Y entonces su pecaminosidad o su naturaleza pecaminosa pasó a todos los hombres. Pero esa es una de las razones por las que vino nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las razones por las que Jesucristo vino. Esa es una de las razones por las que celebramos la Navidad, porque por medio de su primera venida, el Señor Jesucristo da la oportunidad a la humanidad a recuperar la naturaleza divina de la cual disfrutaba Adán en el principio. ¿Ok? Miren 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 3 y 4. Noten lo que dice Pedro ahí. Sí. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de ellas, todas esas cosas que se nos han dado, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos.
Mis hermanos, no podemos llegar a entender completamente lo que esto quiere decir, pero lo que sí podemos entender es lo que las palabras claramente dicen, que por medio de Jesucristo podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Partícipes de la naturaleza divina, pero no nos ponemos a pensar en el gran beneficio que esto nos trae. Y a menudo seguimos viviendo bajo la naturaleza pecaminosa, porque no nos hemos dado cuenta que ya no tenemos que vivir bajo esa naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos tan engranados en las cosas del mundo, porque tenemos los pensamientos y filosofías del mundo tan engranadas en nuestra mente y en nuestro corazón, que no nos dejan ver que hemos sido liberados ya de la naturaleza pecaminosa del hombre y se nos ha dado la naturaleza divina de Dios, por medio de la cual podemos vivir una vida llena de agradecimiento a Dios, de servicio a Dios, de amor a Dios y los unos por los otros. Pero tenemos que darnos cuenta del gran beneficio que la justificación ha traído a nuestras vidas. Y creo que a menudo por no ver estas cosas en la forma en la que debemos verlas, nos perdemos de estas cosas. Ahora noten, la segunda parte del versículo 12 dice, por medio del pecado entró la muerte y así la muerte pasó, ¿a cuántos? Todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán es el padre común de todas las personas en la tierra. Cada humano que ha vivido ha tenido la composición genética de Adán. Por lo tanto, toda la humanidad fue constituida pecadora. Y si yo preguntara quién no es pecador aquí, estoy convencido de que nadie levantaría la mano, porque todos sabemos que somos pecadores. ¿Por qué sabemos que somos pecadores? Y no me diga que porque la Biblia dice. Tampoco porque somos humanos. ¿Por qué sabemos que somos pecadores? Porque pecamos. Porque pecamos. Y todos sabemos que esa es la verdad. Ninguno de nosotros puede decir que no es verdad. Entonces todos pecamos porque somos pecadores. El pecar no nos hace pecadores. ¿Sí? Pero como pecadores podemos ir delante de Dios y ser transformados por Él. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir que ya no hay razón para andar en el pecado, pero seguimos andando en el pecado. ¿Por qué? Porque se nos dice, es que no hay problema, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La gracia de Dios todo lo cubre. Y vamos a ver más adelante que se dice que la gracia, donde el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. Así es que podemos seguirle dando vuelo a la hilacha, podemos seguir haciendo las cosas que este mundo nos presenta y no hay ningún problema, no se preocupen, Dios ya pagó por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, entonces no te preocupes, vive como te dé tu regalada gana. Y eso no es lo que las Escrituras dicen. Eso no es lo que las Escrituras dicen. Ahora, alguien dirá, pero yo no quiero ser juzgado pecador por la desobediencia de otro. Si voy a ser juzgado, quiero ser juzgado por mis propios pecados. ¿Quién dice yo me doy de voluntario para ser juzgado por mis propios pecados? Levanten la mano. ¿Alguien? ¿No hay ninguno? Come on. Entonces preferimos darnos cuenta de que aún en el juicio de Dios, y no es el juicio porque no nos ha juzgado todavía, pero aún en haber constituido a toda la humanidad pecadora, nos está mostrando misericordia y gracia, ¿no es cierto? Porque Adán nada más desobedeció. Nosotros cuántos pecados hemos cometido que comienzan con la desobediencia, comienzan con la incredulidad, pero que van progresivamente aumentando en cantidad y iba a decir calidad, pero no es calidad, ¿verdad? Es en intensidad quizás. ¿Sí? ¿Sí? Entonces alguien dirá, yo no quiero ser juzgado por el pecado de otro. Pero al juzgar a toda la raza humana en Adán, Dios muestra de nuevo su sabiduría y su gracia, porque si Dios hubiera probado a cada ser individualmente,
Si Dios nos probara cada uno por separado, sabiendo lo que sabemos acerca de la humanidad, ¿creen que el resultado hubiera sido diferente? Oh no, si yo hubiera estado ahí en el huerto y Dios me dice, no comas de este árbol, yo no lo hubiera tocado. ¿Cuántas cosas dice la palabra no? Y nosotros de todas maneras sí. ¿Cuántas cosas dice la palabra sí? Y nosotros de todas maneras decimos no. Entonces Dios, al juzgar o al considerar a toda la humanidad pecadora por lo que Adán hizo, nos hace que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos en Adán y tengamos la habilidad para reconocer que necesitamos al Salvador. ¿Sí? Porque si un solo mandamiento se nos da, mis hermanos, ese mandamiento lo rompemos, lo desobedecemos. Pero entonces, al condenar a la raza humana por un solo hombre, Adán, escuchen esto, Dios pudo salvar a la raza humana por medio de un hombre, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Así es que no tenemos que ir cada uno de nosotros con nuestras propias justicias, porque aunque tratáramos de ir delante de Dios con nuestras propias justicias, de nada nos serviría. Vamos escondidos en la gracia y la justicia de Cristo, en la cual todos somos aceptos delante de Él. Y eso trae una gran libertad. Ahora, se suponía que la muerte era el resultado de la desobediencia a la ley. Cada vez que se nos dice el que desobedezca esto, morirá irremisiblemente, se nos está dando a entender que la muerte era resultado a la ley. Pero Pablo está explicando a sus lectores que el pecado existió mucho antes de que la ley fuera dada a Israel por medio de Moisés. Entonces, la ley no produjo pecado. Vamos a ver más adelante, la ley simplemente vino para revelar el pecado que ya había en nosotros. Sí, noten lo que dice en el versículo 13 de Romanos 5. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Pablo, ¿qué quieres decir con eso? Me estás confundiendo. A mí me tenían confundido, Pablo. Pero tuve que ponerme a ver versículo por versículo, palabra. ¿Qué está diciendo aquí? Porque también en Romanos 4:15, no lo van a poner en la pantalla, pero pueden ver ahí en su Biblia, en Romanos 4:15, donde dice, porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Esto es lo que quiere decir, si no hay una ley que nos diga que no debemos hacer algo, no se nos puede juzgar de ningún pecado. Aunque el pecado esté siendo cometido, pero al presentarse la ley, el hombre podía saber que estaba pecando contra Dios, por lo tanto ya no hay excusa. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin que la ley apareciera, el hombre podría decir, como nosotros a veces le decimos al policía cuando nos para porque vamos con exceso de velocidad, ¿verdad? ¿Saben por qué lo paré? No. ¿No es cierto? Va con exceso de velocidad, es una zona de 30 millas y va a 60. Pero ¿en dónde? Yo no miré ningún señalamiento. Y esa es la excusa, ¿verdad? Ahora nosotros sabemos que la ignorancia de la ley no excusa, no va a quitarnos las consecuencias de desobedecerla. Sí, pero eso es lo que sucede. Entonces, mientras no había ley, no había conocimiento de parte del hombre de que estaba transgrediendo en las formas de las que estaba transgrediendo. Si no hay una ley que nos diga que no debemos hacer algo, no se nos puede juzgar de algún pecado, aunque el pecado esté siendo cometido. Pero al presentarse la ley, el hombre podía saber que estaba pecando contra Dios, por lo tanto no hay excusa. Entonces, entre más aprendemos de la palabra, entre más aprendemos de la ley, menos excusa hay para seguir en pecado. ¿Se dan cuenta? Porque ya sabemos. ¿Se acuerdan de sus papás? Cuando si haces esto, esto es lo que te va a pasar. Y uno sabía que si lo hacía y lo agarraban, ¿qué iba a pasar? Lo que el papá dijo. Entonces, ¿tratábamos de no hacerlo o nos escondíamos para hacerlo? ¿Saben? Con Dios no se puede hacer eso. Porque donde quiera que vayamos, ahí está Él.
Y tenemos el conocimiento de la palabra hasta donde el Señor nos ha dado a conocer la palabra. Si el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, si yo no hubiera hecho tantas obras como he hecho, ustedes tendrían una excusa para no creer, pero porque les he hecho todas estas obras y he enseñado lo que he enseñado, no tienen excusa. Simplemente no quieren creer. Pastor, entonces mejor no deberíamos de predicar el evangelio, así nadie va a ser culpable de nada. No, no funciona así. El hombre ya es culpable, ya hemos establecido que es pecador, por lo tanto necesita un salvador, y la única manera en la que puede saber que necesita un salvador es predicándole el evangelio y recordándole que hay una manera de ser salvo de su pecado y no tener que ser condenado al infierno. Entonces el hombre, al ser confrontado con su pecado por medio de la ley, tiene la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón a Dios. Entonces en la ley también, aunque la consideramos tan estricta, la consideramos tan dura, tan inflexible, que lo es, pero al presentarnos la ley, el Señor nos está poniendo un espejo enfrente para que nos demos cuenta en dónde estamos fallando y tengamos forzosamente que ir con Él, que es el único que puede perdonarnos, el único que puede justificarnos, el único que puede darnos la esperanza de la gloria en el cielo. Más acerca de esto en el capítulo 6. Versículo 14, noten lo que dice: no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. El hecho de que los hombres siguieran muriendo antes de que la ley fuera dada es prueba de que el hombre es pecador, aun cuando no peque en la misma forma que Adán pecó. Porque después de Adán, todos los hombres, mujeres y todos siguieron muriendo, ¿no es cierto? Pero si ellos no habían pecado como Adán pecó, ¿por qué morían? Porque eran pecadores, porque tenían la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Sí? Entonces de nuevo el versículo 14, no obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que ha de venir. Entonces los hombres siguieron muriendo aún antes de que la ley fuera dada, y esto es prueba de que el hombre es pecador, aun cuando no peca en la misma forma que Adán. Y esto nos confirma de nuevo que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? Cuando reconozcamos esto, vamos a dejar de creer que somos más de lo que somos y vamos a reconocer más rápidamente nuestra necesidad del Salvador. Y al fin de cuentas eso es lo que Dios quiere. Ahora noten que dice: Adán es figura de aquel que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es figura de aquel que venía, de aquel que iba a venir? ¿Cómo Adán puede ser figura de aquel que iba a venir? Bueno, pues lean conmigo 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 45 al 49. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida, quiere decir un ser viviente, cuando el Señor le dio el soplo o el aliento de vida. Y el postrer Adán, el Adán que viene después, un espíritu que da vida. ¿Se dan cuenta aquí la diferencia? El primer Adán se convirtió en un ser con vida, pero el postrer Adán, el segundo Adán, un espíritu que da vida. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal. Qué gacho le dijeron a Adán, ¿verdad? Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal. Y luego lo espiritual. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Semejantes al terrenal serán también los terrenales, y semejantes al celestial serán también los celestiales. Y así, como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, lean esto, así también llevaremos la imagen del celestial. La imagen del Dios que nos creó va a ser devuelta a nosotros. De hecho, ha sido devuelta a nosotros, pero la llevaremos en su totalidad cuando estemos en su presencia en el cielo. Y esto es un gran misterio. Este es un gran misterio. ¿Sí? Y un misterio que tenemos que meditar en él para poder entender lo que esto quiere decir. Porque yo entiendo cómo puedo ser la imagen de Adán. ¿Entendemos cómo podemos ser la imagen de Adán?
Pero ¿quién entiende cómo podemos ser la imagen de Jesucristo? Ni yo mismo lo creo por mí mismo, pero la palabra me dice que esa es la verdad, y porque la palabra me dice que esa es la verdad, yo sé que es la verdad y confío en ello. No lo van a poner en la pantalla, pero en 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí, este es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, por haber creído en Él, nosotros también seremos recibidos en gloria. Nosotros también seremos recibidos en gloria. Versículo 15 de Romanos 5 dice: pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don de Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para él bien de muchos. De nuevo, pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. Entonces no podemos comparar la caída de Adán con la gracia que Dios nos ha dado, porque Adán pecó desobedeciendo una sola vez. Nosotros hemos pecado de muchas otras maneras. Sin embargo, la gracia de Dios es lo suficiente, ¿sí?, para que por medio de esa gracia, ¿sí?, los dones de Dios abunden para nosotros también. En Isaías 53, el versículo 11, hablando de Jesucristo, dice: verá el fruto de su propia aflicción, de la cruz, de haber muerto en la cruz. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso tenemos lo que tenemos y vamos a tener lo que vamos a tener, porque él llevó nuestras iniquidades sobre sí mismo. No lo van a poner en la pantalla, pero lo pueden ver ahí en su Biblia, en Romanos 3, versículos 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. ¿Para todos los que qué? Creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Tito nos dice en Tito 2, 11 al 14, Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación ¿de quiénes? De todos los hombres. Todo hombre tiene el potencial de ser salvo, no solamente algunos. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sí, esa es la razón por la que Cristo vino. Y si por Adán entró la muerte, si por Adán entró el pecado, por Jesucristo vino la vida. Vino la vida. En Tito capítulo 3, los versículos 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Quién tiene esperanza de la vida eterna aquí hoy? Esa es la mayor y mejor esperanza que podemos tener. Todos tenemos esperanzas de que este año que viene, este año 2024, sea un año grandioso, ¿no es cierto? Nos deseamos feliz año nuevo, porque esperamos que el año sea feliz. Pero mis hermanos, va a haber gente que ya desde antes de que comience el año, ya está comenzándolo con pruebas y aflicciones y sufrimientos y tribulaciones. Tristezas. Hoy hace un año
4 años, perdón. Hoy hace 4 años que por primera vez desperté en mi casa solo. Mi esposa despertó en el cielo con el Señor Jesucristo. El último día del año, el 2020, queríamos que fuera un año feliz. Queríamos que fuera un año en el cual ella sanara y todo cambiara y nuestra vida fuera mejor. Por la fe sé que la vida de ella es mucho mejor ahora que la que estaba viviendo aquí en aquel tiempo. Y por la fe tengo la esperanza de un día vivir en esa misma vida. Mis hermanos, les deseo el mejor año posible para el 2024. Y quisiera asegurarles a todos, decirles que el Señor me ha mostrado que este año va a ser un buen año. Pero el único que puede saber qué clase de año vamos a tener cada uno es Él. Y lo mejor que podemos hacer es ponernos en sus manos y dejar que la voluntad de Él se cumpla. Y si comenzamos este año dispuestos a aceptar su voluntad, dispuestos a someternos a su voluntad, cualquiera que ésta sea, va a ser un buen año. Sí. Espero que todos tengan un muy feliz año nuevo. Pero de ninguna manera les voy a decir, este es nuestro año y ahora sí vamos a... Porque Dios está... ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo puede decir tanta gente eso? Este año va a ser tu breakthrough, se dice en inglés. Este año va a ser tu año de triunfo. Este va a ser tu año de éxito. Este va a ser tu año de felicidad. Este va a ser el año en el cual todos tus sueños se van a cumplir. Como mi máximo sueño es irme al cielo, le pido a Dios que sí se cumpla. Pero no sé. No sé qué va a traer el mañana. Pero lo que sí sé es que la esperanza que tengo en Cristo no me va a decepcionar. No me va a desilusionar. En el versículo 16 de Romanos 5, noten, el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. ¿Se dan cuenta de eso? Por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que reciben, noten, la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Ay, qué gacho es Dios, me condenó juntamente con Adán porque él desobedeció y yo no desobedecí, así es que no me debería haber condenado. Ok, entonces nada más que te condene por los pecados que tú has cometido. Así de fácil. Es como cuando juzgan a dos criminales, ¿no? Juzgan a dos criminales del mismo crimen. Y uno piensa que si lo juzgan por separado y él o ella hace un trato con el fiscal de distrito, le va a ir mejor. Y entonces dice, yo no quiero ser juzgado juntamente con él, yo quiero ser juzgado por mi propia cuenta. Y se avienta el ruedo con un juicio por su propia cuenta. Y le sale el tiro por la culata porque tanto peca el que mata la vaca. Yo no quiero ser juzgado por ningún pecado, ni por el de Adán, ni por el mío. Por eso pongo mi confianza en Cristo. Y le exhorto, le animo a que si usted no ha hecho eso, lo haga, porque es la única manera que se va a salvar de la condenación. Entonces, de nuevo, el don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Y una vez más, aquí Dios muestra su sabiduría y su gracia, porque al condenar a toda la raza humana por un hombre, Adán, Dios de nuevo abrió la puerta para poder salvar a toda la raza humana por medio de un hombre que es Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, los versículos 21 al 23 dice, porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán, ¿cuántos mueren? Todos mueren, también en Cristo. ¿Cuántos son vivificados?
todos serán vivificados. Pero, dice el versículo 23, cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. ¿Quién son de Él? Levanten la mano los que son de Él. Gloria a Dios. Porque si Cristo viniera ahorita, este lugar se quedaría solo. Lo siento por los que van a tener que guardar las sillas mañana. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Se dan cuenta de la necesidad? ¿O se dan cuenta de lo que Pablo está tratando de hablar aquí en esta comparación que está haciendo entre Adán y Jesucristo? Y cómo el uno refleja al otro de alguna manera. Versículo 18 dice, así que por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Y el justo por la fe vivirá. Versículo 20, la ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Noten, cuando la ley fue dada, fue como una luz que se encendió y la humanidad se dio cuenta de lo pecaminoso que era en realidad, pero también la humanidad se dio cuenta de que la gracia de Dios era más grande que el pecado de la humanidad. Para eso se dio la ley. Pablo va a decir más adelante, yo no sabría que no debía codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codicies. La ley simplemente viene a revelar lo que ya hay en el corazón de la humanidad. ¿Cuántas leyes hay en los libros de Estados Unidos? ¿Qué Estados Unidos? California. ¿Qué California, Chula Vista? ¿Cuántas leyes hay? ¿Mantienen esto a los criminales en su lugar sin cometer crímenes? ¿Mantienen esto a los infractores de tránsito sin excederse en velocidad, haciendo los altos como deben de ser, dándose cuenta de que la luz amarilla no quiere decir dale más recio, quiere decir prepárate para pararte ya? ¿Han ayudado estas leyes para que nosotros mismos seamos choferes más seguros? ¿Han servido estas leyes para detenernos de hacer algunas cosas que seguimos haciendo? Para nada han servido. La ley no sirve para calmar a nadie, para quitar el pecado. La ley simplemente sirve para revelarnos los pecadores que verdaderamente somos y nos demos cuenta de cuán grande es nuestra necesidad de Jesucristo en nuestras vidas, para que podamos ir a Él arrepentidos, podamos pedirle perdón y recibir su gracia, y recibir su perdón y tener seguro el reino de los cielos. ¿Sí? En Romanos 3, no lo van a poner en la pantalla porque está en Romanos, pero lo pueden ver ahí en su Biblia. Romanos 3, versículos 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Todos los que no han venido a Cristo están bajo la ley. Y la ley es un constante recordatorio de cómo le siguen fallando a Dios. Y si a pesar de ese constante recordatorio siguen fallando y no se vuelven al Señor, ¿sí? Entonces el Señor no tendrá otra cosa que hacer que sea justa, sino condenarlos a un infierno eterno. ¿Sí? La ley es para reconocer el pecado. La ley es para reconocer el pecado, y cuando leemos la ley, no nos debe dar temor. Si vemos que estamos fallando en la ley, no tenemos temor. Nos damos cuenta de lo necesitados que estamos de la gracia de Dios y corremos a Él. Entonces la ley hizo más notorio o agrandó el pecado, lo magnificó. ¿Saben lo que quiere decir magnificar, verdad? Ser más grande. Es como una lupa. Es como una lupa. En inglés se dice magnifying glass.
un lente que magnifica las cosas, hace las cosas más grandes. La ley es como esa lupa que cuando la ponemos y vemos a través de la lupa, vemos lo grande que verdaderamente es nuestro pecado y decimos, ay Señor, agárrame confesado. Y lo que podemos hacer es, cuando nos damos cuenta de esto, es ir inmediatamente a Él y confesarnos delante de Él, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la ley hizo más notorio, agrandó el pecado, pero la gracia nos deja saber que no importa qué tan grande haya sido nuestro pecado, no puede exceder la gracia proveída por Dios. Lo que quiere decir que no hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar. ¿Se dan cuenta? La ley nos muestra lo grande que es nuestro pecado para que también nos demos cuenta de lo inmenso que es la gracia de Dios. Y si Dios me pudo perdonar a mí, mis hermanos, les puede perdonar a ustedes, a todos y cada uno de ustedes, cualquier pecado que hayan cometido. Versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La gracia reine por la justicia que nos ha sido dada por medio de Jesucristo, porque acuérdense, ya hemos sido justificados para darnos vida eterna mediante Jesucristo. Y esta fue la principal causa de la venida de Jesucristo. Esa fue la principal misión de Jesucristo, traer vida eterna a un ser que está destinado a morir. Si el Jesucristo retrasa su venida, les garantizo que el 100% de nosotros vamos a morir. Pero el Señor Jesucristo vino para asegurarnos de que podemos tener vida eterna. ¿Sí? Esa es la razón de su venida. No vino para que tuviéramos una vida mejor, que sí la tenemos. Quienes hemos seguido a Cristo no sabemos que tenemos una vida mejor desde que lo seguimos a Él, desde que caminamos con Él, desde que lo obedecemos a Él, que la que teníamos antes de Él. Sí la tenemos. Pero a veces no. A veces nos va como en feria. A veces tenemos que sufrir, a veces tenemos que llorar, a veces tenemos que sentir el dolor de las circunstancias de vivir en un mundo caído. Pero en Cristo una de las cosas que tenemos garantizada es la vida eterna. En Juan capítulo 10, versículos 27 al 28, noten lo que el Señor Jesucristo dice. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán cuando jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántas ovejas del Señor tenemos aquí? ¿Cuántos podemos decir, Él es mi buen pastor? Sí. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Por eso yo nunca digo que perdí a mi esposa, porque yo no la perdí, yo sé exactamente dónde está. Y está más viva ahorita que lo que estaba en sus últimos días aquí en la tierra. ¿Sí? Y sé dónde está mi padre, y sé dónde están mis padres. Sé, porque ellos pusieron su esperanza en el Señor Jesucristo. Y las palabras del Señor Jesucristo nos dicen que aunque muerto, vivirá. Y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Nunca creen esto? ¿Creen esto? Si no lo creen, por favor, créanlo. Si en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, quien nos ha dado, hablando aquí de Dios, quien nos ha dado y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La muerte ya no nos puede hacer nada. La muerte no tiene potestad sobre nosotros. La muerte no es nada que temerle. ¿Cómo dice esa canción? Voy a cantar, aun en la tempestad,
fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza saldrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. ¿Se dan cuenta? Nuestro Rey vive, y porque Él vive, nosotros vivimos y viviremos también. Si queremos empezar el año nuevo bien, empecemos con esa esperanza viva en nuestro corazón de que eso es verdad. Porque todo lo que venga para nuestra vida a través de este año va a parecer nada para nosotros. ¿Sí? Juan 3:16, ¿qué dice? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Creen en Él? Amén. Entonces tienen esta vida eterna. Y van a comenzar el año en vida y no en muerte, en luz y no en tinieblas, en victoria y no en derrota, en esperanza y no en desesperanza, pase lo que pase. Y mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más, noten lo que dice Juan en Primera de Juan capítulo 5, comenzando con el versículo 11, noten, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Noten el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Sí, Juan nos escribió muchísimas cosas, pero nos ha escrito estas cosas para que sepamos que tenemos vida eterna. Si lo cree, diga, yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna. Mis hermanos, ¿qué nos puede ir mal? ¿Qué puede suceder? El Señor Jesucristo dijo que el ladrón había venido ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Pero ¿qué dijo? Yo he venido para darles ¿qué? Vida y vida en abundancia. Ahora, cuando pensamos en abundancia, ¿pensamos en qué? Longevidad, ¿verdad? Muchos años. Fui a Mexicali el lunes y estuve visitando con una tía que tiene 103 años. Mi mamá este año 2024, si Dios se lo concede, va a cumplir 94 años. Pero les digo una cosa, la palabra que se traduce abundancia en Juan 10:10, no solamente habla de cantidad, habla también de calidad. Y cuando se habla de vida abundante, no necesariamente tienen que ser muchos años. La longevidad es parte de mi ADN. Y yo digo, Señor, no tanto, por favor. Porque mi tía todavía está bien, mi mamá todavía están bien y todo, pero las veo cómo se mueven y cómo no se mueven y digo, ay Señor, ven antes de que todo esto, pero yo no sé, y ustedes no pueden saber tampoco. Por lo tanto debemos de poner nuestra fe y esperanza en Él, porque las cosas que se nos han escrito aquí, de nuevo como dice Juan en Primera de Juan 5:13, les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y yo se los digo a ustedes hoy para que sepan que si han creído en el Señor Jesucristo tienen vida eterna. La muerte no les hace absolutamente nada, no les puede hacer nada, no les va a hacer nada, no va a tener ninguna consecuencia sobre ustedes. En cuanto cerremos los ojos por última vez aquí en la tierra, ¿saben qué? Instantáneamente los vamos a abrir en la presencia del Señor. Y nos gloriamos en esa esperanza, porque Él pagó por ella.
Él se dejó crucificar para que nosotros pudiéramos estar seguros de ello. Abrió sus brazos y permitió que le atravesaran las muñecas y los pies con clavos y que le pusieran una corona de espinas, para que nosotros podamos estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros de que tenemos vida eterna en Él. Entramos a un nuevo año y de nuevo no sé qué vaya a traer ese año, pero si creen en Jesús, una cosa sí estoy seguro, de que tienen vida eterna. Y no hay nada aquí en la tierra que se pueda comparar con eso. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el apóstol Pablo y por las cosas que escribió, que cuando las escudriñamos y las buscamos entender, Señor, nos revelan cosas tan maravillosas y nos dejan saber en realidad cuál es tu corazón. Sí, Adán desobedeció y por medio de su desobediencia entró el pecado en el mundo y por medio del pecado entró la muerte y toda la muerte pasó a todo ser humano. Pero no dejaste las cosas así. Cuando fue tiempo enviaste a tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido para hacer la propiciación por nuestro pecado, para que por medio de su sangre pudiéramos ser justificados y a través del agua de tu palabra estemos siendo santificados y preparados, Señor, no solamente para lo que vamos a experimentar aquí en esta vida, sino para lo que experimentaremos una vez que estemos en tu presencia. Tú quieres darnos abundancia de vida, no solamente en cantidad, sino en calidad. Si es que ayúdanos, Señor. No sabemos qué va a traer el 2024. Gracias por todo lo que nos pasó en el 2023, porque todo ello nos llevó a aferrarnos más a ti. Pero de antemano, Señor, te damos gracias por el 2024, porque sabemos que lo comenzamos mañana ya teniendo vida eterna por haber sido justificados en Cristo. Señor, te pido por cada persona que está aquí presente y te pido por cada persona que nos está viendo en Facebook, que cada persona que nos está viendo en YouTube, Señor, que si es necesario traigas convicción de pecado aquí hoy. Y que aquellos que todavía no han doblado la rodilla, que aquellos que todavía no ponen su esperanza en ti, finalmente lo hagan, para que ellos también puedan estar seguros de que tienen vida eterna. Llena nuestro corazón de gozo, Señor, de alegría, de gratitud, porque lo que hemos obtenido por medio de la justificación en Cristo no hay forma de que lo hubiéramos podido obtener por nosotros mismos aquí en esta tierra. Ayúdanos a recordarlo siempre. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y sobre todo te damos las gracias por la vida que ahora tenemos en Jesús. Y es en su nombre glorioso que oramos estas cosas. Y el pueblo de Dios dice, amén.